Salud y medio ambiente. Cuarto grado. Época seca y lluviosa. Parte 1. Bienvenidos, estimados estudiantes, a otra clase más de Aprendamos en Casa. Si te estás preguntando qué grado es este, estamos en cuarto grado de Ciencias Naturales. Mi nombre es Jorge Ávila y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante para nuestro país. Vamos a hablar sobre la época seca y la época lluviosa. Hablar de esta temática no solo conlleva decir si cae o no cae lluvia. Realmente, si queremos hablar de esta temática, hay que hablar de diferentes factores que provocan el tener época seca y época lluviosa. Por lo tanto, el día de ahora vamos a hablar sobre el clima, vamos a hablar sobre eventos meteorológicos y también vamos a hablar sobre zonas climáticas. Pero antes de iniciar, vamos a ver un poquito de historia. Veamos. Aristóteles fue un filósofo griego que vivió entre el año 384 y el año 322 antes de nuestra era. Sus aportes en lo que en su momento se conocía como filosofía natural fueron muy grandes. Algunas de sus ideas han sido refutadas y otras aún se debaten. Sobre el tema que nos interesa este día, Aristóteles escribió muchas obras, pero un se titulaba Meteorológicos, el cual abordó temas muy importantes relacionados con el clima y los fenómenos atmosféricos. Inclusive en esta obra hace la separación entre la región celestial y la región terrenal, lo que hoy en día estudiamos como astronomía para lo celestial y ciencias de la Tierra para lo terrenal. Cuando te dicen la palabra clima, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Me imagino que empiezas a pensar si va a llover o si no va a llover. Y generalmente inclusive tomas tu celular, empiezas a revisar la aplicación del clima. ¿Y qué es la información que te suele dar esta aplicación? Te dice la temperatura del momento, te dice las condiciones de nubosidad, también te menciona la probabilidad de lluvia, te habla de la dirección del viento, inclusive te menciona la presión y te habla de el índice ultravioleta. Si notas, hay un montón de factores que aparecen en la aplicación del clima cuando la abres, pero ¿es eso realmente el clima o qué entendemos como la palabra clima? Diferentes autores, diferentes bibliografías te van a dar una serie de términos o una manera de cómo abordarlo. Para tener una idea un poco más estándar, he tomado la definición que aparece en el glosario de términos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se podría decir que estoy tomando la definición oficial de El Salvador sobre clima. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: clima corresponde al promedio de eventos meteorológicos que ocurren a diario en una región. Este récord histórico ayuda a caracterizar el comportamiento meteorológico de un área geográfica en el largo plazo. ¿Entendiste esa definición? Quizás no la terminaste de comprender o te quedaron algunas dudas. Primero que nada, cuando te está hablando de clima, hace referencia a eventos meteorológicos y te dice que el clima es un término que depende del largo plazo. Es decir, que cuando estamos viendo todas estas condiciones climáticas que nuestra aplicación móvil nos tira, realmente no nos está diciendo el clima. Lo que nos está diciendo son todas las variables para ese evento meteorológico en ese instante. Es decir, el evento meteorológico es algo instantáneo, algo del momento. Son las condiciones de presión, temperatura, velocidad de viento en ese momento.
pero el clima ya es un término que se puede ver a largo plazo. Para que lo comprendamos mejor, hagamos primero un experimento y vamos a ir entendiendo cómo cada una de estas variables afectan para el entendimiento global del clima. Veamos entonces. Como hemos dicho, uno de los factores meteorológicos muy importantes es la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a jugar con la diferencia en la temperatura. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo recipientes con agua caliente y con agua fría. Como visualmente no se nota la diferencia entre el agua fría y el agua caliente, voy a colocar un poco de colorante. Vamos a poner un colorante algo amarillo, anaranjado para caliente y vamos a utilizar azul para frío. Vamos a echarle un poquito más para que quede bien evidenciado. Vamos a agitarlo para que esté distribuido uniformemente. Yo ya sé que esto se encuentra caliente y yo ya sé que aquí el agua está fría. Ahora quiero que notes qué es lo que va a ocurrir cuando vierta en los vasos el agua caliente y el agua fría. Vas a prestarle interés en la zona de las paredes de los vasos. Fíjate lo que ocurre. Voy a iniciar con agua caliente. Está muy caliente. Y el agua fría. Si haces un poquito de mojazón, no te preocupes. Muy bien, ¿qué es lo que observas en los dos vasos? Sobre todo presta atención en estos segmentos. Notarás que en el segmento donde tengo agua caliente se está empañando un poco la zona que no quedó cubierta con agua. Sin embargo, en la zona donde tengo el agua fría, prácticamente se mantiene todo transparente. Entonces, notas cómo cambia el aire y las condiciones que se encuentran en el entorno cuando tenemos agua caliente y cuando tenemos agua fría. Definitivamente la temperatura es un factor muy importante al momento de hacer consideraciones en meteorología. Pero como la temperatura no es lo único que nos interesa, veamos otro de los factores que también interesan en meteorología para hablar sobre la parte de la estación seca y la parte lluviosa. Veamos entonces otra variable. Vamos. El montaje de este experimento es muy sencillo. Lo único que necesitas es un par de libros para prácticamente hacer una especie de plataforma. Los vamos a tener separados para formar un pequeño canal en medio de ellos. Y nada más necesitamos también una hoja de papel bond regular, común y corriente, que la voy a poner encima del canal que hemos formado. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a hacer lo siguiente. Quiero que observes, en este canal voy a soplar. Cuando sople, ¿qué crees que va a ocurrir con la hoja? La hoja va a salir volando hacia adelante, va a salir volando hacia atrás, va a subir o va a bajar. ¿Qué crees que ocurrirá? Anota en tu cuaderno lo que creas que va a suceder. Muy bien, hagamos el experimento. Veamos qué es lo que ocurre. Voy a soplar. ¿Ocurrió lo que pensabas o lo que habías escrito en tu cuaderno? Repitamos nuevamente. Puedes intentar hacerlo en tu casa. El montaje es sumamente sencillo. Intenta hacerlo en tu casa a ver si ocurre de la misma manera que ocurrió conmigo.
y vamos a ver la explicación de esto. Hemos estado hablando de la temperatura y de la presión cuando estamos hablando de eventos meteorológicos. Obviamente, no solo es la temperatura y la presión los eventos meteorológicos o las variables que nos interesan. Hay una gran cantidad de variables que tienen que importarnos mucho para hablar en general del clima. No podemos ir haciendo un experimento para cada uno de ellos. Por el momento nos vamos a quedar con estos dos. No dimos la explicación de la hoja que se iba hacia abajo. ¿Qué es lo que ocurre con ella? Cuando uno sopla, genera un sistema de baja presión. Creo que eso ya lo has escuchado en las noticias. Un sistema de baja presión no es más que una zona donde hay una gran corriente de aire. Como resultado de la velocidad de la corriente de aire, se genera una presión más baja. Y por eso es que la hoja tiende a inclinarse y tiende a doblarse hacia abajo, tal y como pudiste evidenciar en el experimento. Ahora bien, cuando mencionamos las condiciones del clima, recordemos que la definición hacía énfasis a un largo periodo de tiempo. Es decir, la temperatura que tenemos en El Salvador, pero ya no vista en este momento, en este instante, sino más bien la temperatura de El Salvador a lo largo de todo un periodo de tiempo. Lo mismo también ocurre con la presión. ¿Cuáles son las condiciones de presión en El Salvador durante todo un gran periodo de tiempo? Otro de los factores que influye, aparte de la presión y de la temperatura, habíamos mencionado que es la radiación solar. Fíjate que aquí tengo un modelo de mapamundi, de los que normalmente uno puede conseguir en las librerías. Si yo simulo que tengo el Sol apuntando hacia él, la rotación de la Tierra se va a estar dando y yo voy a tener una región donde hay mayor incidencia del Sol. Como estos modelos suelen ser fijos, voy a hacer lo siguiente para no complicarme. Voy a desmontarlo. Vamos a hacer a un lado. Lo teníamos de esta manera, pero no siempre la Tierra está rotando de esta forma. En algunas ocasiones, la Tierra también se encuentra inclinado de esta otra manera y por supuesto haciendo su momento de rotación. Un movimiento inválido o un movimiento que no va a ocurrir en la Tierra es el siguiente, no va a estar así y va a estar rotando. Casi siempre lo tenemos o levemente inclinado en esta dirección o lo tenemos levemente inclinado en esta otra dirección. La región donde suele recibir más radiación solar es lo que conocemos como la zona tropical. Si le prestas bastante atención al mapa, vas a notar que hay un segmento que se llama Trópico de Cáncer y otro que se conoce como Trópico de Capricornio. Estos dos límites son precisamente la franja que voy a conocer como la zona tropical. Arriba de ella tengo la región templada. En esta región yo puedo tener variaciones del clima, puedo tener variaciones climáticas. En algunas épocas del año voy a tener aumentos de temperatura y en otras voy a tener disminuciones de temperatura. Y por último tenemos la región de los polos. La región de los polos se le conoce como la zona fría, la zona climática fría, y en ella, pues como su misma palabra lo dice, predominan las temperaturas bajas. Entonces, entendiendo todas estas zonas, podemos darnos cuenta por qué hablamos de la definición de clima como una condición a largo plazo. Entonces, en resumen, la aplicación del celular que te dice el clima no te está diciendo el clima. Te está diciendo todas las variables meteorológicas de ese momento. El clima lo podemos ver como
el clima tropical, el clima templado y el clima frío. ¿Qué tiene que ver esto con la época seca y lluviosa? Pues lo vamos a ver en la siguiente clase, en la cual vamos a profundizar mucho más sobre la lluvia. Así que no te olvides, la próxima semana, sintonizar siempre, aprendamos en casa. Nos vemos.